Listo, ya iniciamos con la grabación. Vale, vamos a dar inicio a nuestro segundo seminario del ciclo de seminarios Ingeniería para la Sostenibilidad de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo a este seminario. Tenemos estudiantes de nuestros programas de pregrado, también tenemos estudiantes de posgrados, tenemos egresados, tenemos personas que nos acompañan también, público externo, tenemos el equipo de docentes de la facultad, de directores administrativos. Bueno, tenemos una gran audiencia el día de hoy en este tema tan interesante y tan transversal para todos los ingenieros, que es la gerencia de proyectos. Hoy con un invitado muy especial. Muchísimas gracias, profesor Ramón. Tengo el gusto de conocerlo ya hace algunos años, profesor de nuestra especialización en gerencia de proyectos de ingeniería, también un excelente ingeniero y un gerente de proyectos destacado, de proyectos de muy alto impacto. Así que bueno, tengo muchos deseos de escucharlo, profe Ramón, y muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario. Mucho Por gusto. supuesto, a la Inge Ángela también y a su equipo, muchas gracias por liderar este seminario, que hace parte de esta propuesta tan interesante que ya venimos trabajando hace un par de años en la facultad, y es generar estos espacios de seminarios, de conversación para poder actualizarnos en temas de alto impacto, en temas de punta hoy en día, que son muy importantes para todos nosotros. Como recuerdan ustedes, nuestra facultad tiene 4 áreas de énfasis: gestión energética ambiental, procesos agroalimentarios y biotecnológicos, desarrollo de infraestructura sostenible y gestión de recursos naturales, y la cuarta, innovación, automatización y productividad. Y este seminario de hoy hace parte de esa área de énfasis. La directora es la Inge Ángela. Así que bueno, Inge Ángela, te doy la palabra para que presentes a nuestro invitado del día de hoy y iniciemos nuestro seminario. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo. Vamos a disfrutar, aprender también mucho de este espacio. Claro que sí. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto conocerlos. Saludar también a nuestra comunidad académica. Como lo decía el ingeniero Julio César, mi nombre es Ángela Fernanda Gómez. Actualmente soy la directora del área de innovación, automatización y productividad, y hay algo que hemos empezado a identificar, y es que hay varios elementos que los gerentes de proyectos tienen muy claro, cómo iniciamos, cómo hacemos todas esas estrategias técnicas para poder garantizar el éxito de los proyectos. Sin embargo, hay unas variables que desde la experiencia que hoy nos va a contar el profesor Ramón, creemos que es muy importante también ponerlos a la luz, poder generar algunas discusiones y poder aprender sobre la experiencia. Entonces, les presento pues al ingeniero Ramón. Él es ingeniero de sistemas, es especialista en temas de mercadeo, también tiene un MBA y tiene más de 20 años, es Scrum Master certificado, también es certificado PMP y lleva más de 20 años liderando proyectos, y también desde toda esa trayectoria pues nos va a contar un poquito sobre qué hay más allá de la parte técnica que podemos gerenciar nosotros pues desde la ingeniería, desde la gerencia. Y pues, profe, muchas gracias por aceptar esta invitación. Voy a cerrar también con una publicidad, y es que próximamente vamos a hacer el lanzamiento de un diplomado en relación a la actualización del PMBOK 8.0, entonces también para que estén atentos, para que puedan ver y puedan inscribirse en este diplomado. Entonces, profe Ramón, muchas gracias y en tus manos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero Julio, ingeniera Ángela. Bienvenidos colegas, amigos, compañeros. Para mí, pues es un honor realmente estarme dirigiendo a ustedes, a esta población tan selecta de la universidad, sobre la cual llevo pues ya bastantes años trabajando como docente en la especialización y específicamente pues en la materia de gestión de proyectos y planificación de proyectos. El tema que nos trae hoy es el darse estrategias para triunfar en la gestión de proyectos. Realmente cuando uno empieza a hablar de la gestión de proyectos, gerencia de proyectos, liderazgo de proyectos, esto tiene muchos nombres. Siempre hacemos referencia a, disculpen, discúlpeme, está en modo presentación. No, no lo ven, no. Y Se está, están algunos comentarios indicando que no se está viendo como
si no estuviera en presentación. Sí, esta es como la vista del moderador, profe. ¿Tiene Vista de doble pantalla? moderador. De pronto. Ok, ya. Deme un segundo, por favor. De pronto, por lo que tiene doble pantalla, se está viendo aquí la vista moderador. Listo, ahí Ahora debe sí, estar. perfecto. Sí, perfecto, ok. Sí, Entonces les perfecto, decía, profe. Muchas gracias. listo, muchas gracias, ingeniero. Entonces les decía que realmente cuando nosotros estamos hablando del tema de proyectos, gestión de proyectos, tenemos que tomar como base que esto viene pues del inglés y en el cual se llama el management. Y el management pues es un término muy global, como el manager es un término muy global que para nosotros pues obviamente el, eh, significa el director, el gerente, y en nuestro medio realmente esos términos pues tienen una connotación un poquitico diferente. Entonces, partamos de esa base. Segundo, esto está enfocado dentro de lo que es nuestra área de énfasis, efectivamente la innovación, automatización y productividad, y está muy directamente ligado al tema de la sostenibilidad. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un inicio que tiene que ver específicamente con eso. Y he traído esta frase con la cual siempre inicio cuando inicio en la materia de planificación, de un libro que estoy seguro que todos hemos leído, en el cual dice que todas las cosas se crean realmente dos veces. La primera se crea mentalmente y luego se crea físicamente. Esa es la base conceptual cuando uno está hablando de la gerencia de proyectos. Cuando yo soy el gerente del proyecto, recibo generalmente un contrato, ¿cierto? En el cual existe o un cliente tiene una necesidad y quiere solucionarla a través de un proyecto. O yo soy un tercero sobre el cual aplica para un negocio y ese negocio se convierte en un proyecto y me llaman a mí para ser gerente de proyecto. Entonces recibo una cantidad de información y empiezo a pensar, ¿cierto? ¿Qué es efectivamente lo que tengo que hacer para luego llevarlo a la realidad? Dice, la clave de la creatividad es empezar con ese final en mente, que es muy importante, con la visión, ¿cierto? Y el panorama del resultado deseado. Esto realmente es como la base conceptual y la base general de lo que manejamos en los proyectos. Para darle un poco de ambientación al tema y un poco de marco al tema, voy a hacer referencia al el GPM, que es el Green Project Management, una institución bastante parecida a la del PMI, al cual nos vamos a hacer referencia. Y he traído unas frases de su fundador. Esta es una organización que nació en el año 2009 y se encarga de manejar proyectos, ¿cierto? Pero proyectos que tienen que ver con el tema de sostenibilidad. Muchas de las cosas que ustedes van a ver allá, voy a leerlas no textualmente, pero sí para hacer referencia a unos puntos que quiero dejar. Entonces, vamos a iniciar mirando dos slides que tienen que ver con lo que escribió nuestro fundador del GPM, en el cual dice: nuestro planeta está enfrentando mayores desafíos que nunca antes, incluido la pérdida de biodiversidad, el aumento de población y la restricción de recursos naturales, el cambio climático y la desigualdad social. Nosotros, los gerentes de proyecto, tenemos que tener en mente estos elementos, pero más que tenerlos en mente, tenemos que conocer efectivamente, y podría yo preguntar, ¿usted sabe y tiene claro en qué tanto porcentaje estamos perdiendo esa biodiversidad? ¿Por qué razón? ¿Qué tanto realmente los proyectos que nosotros lideramos están llevando a cabo a que eso efectivamente se dé? Está claro el aumento de la población y así sucesivamente puede hacer que tanto nuestros proyectos realmente están afectando, ¿cierto? Ese cambio climático y esa desigualdad que tenemos. Lo otro que está presente es el número creciente de organizaciones que se está estableciendo la estrategia para combatir estos problemas. Tengamos en mente que, por ejemplo, cuando yo empecé a manejar proyectos hace bastantes años, cuando tuve la oportunidad de estudiar la gerencia de proyectos, me fui a una universidad de los Estados Unidos a estudiar esto. Poco se hablaba de este tema. Realmente era gerencia de proyectos, nos daban las guías,
los estándares que existían en ese momento, sobre el cual también nos vamos a referir, y digamos pocos observación se le hacía a eso, ni nos hacían ver, mire, tenga en cuenta que estos elementos se pueden dar. Luego, al cabo de los tiempos, y ha sucedido en la última década, en la cual aparece una definición de lo que es sustentable. Y también el fundador del GPM llega y dice, durante la última época, sin embargo, la definición de sustentable o sustentabilidad ha evolucionado y muchas organizaciones han tenido que reevaluar sus negocios. Esa frase nos tiene que llevar a que nosotros, los que trabajamos como gerentes de proyecto, o pertenecemos a una compañía, ¿cierto? En la cual o somos clientes o somos proveedores, pero tenemos que indagar realmente esa compañía para la cual yo trabajo y para la cual yo voy a desarrollar el proyecto. ¿Qué tantas medidas de respeto tiene, por ejemplo, frente al medio ambiente? Por ejemplo, ¿qué tanto soporte se le está prestando dentro de esa empresa a esto que yo como gerente de proyecto estoy liderando? Fíjese que son una cantidad de frases en las cuales van a hacer que efectivamente yo tenga éxito en mi proyecto. Y también un poco más adelante vamos a mirar otros elementos a ese respecto. Dice, para lograr la sostenibilidad como planeta, debemos aumentar nuestra capacidad para poder ir más allá del desarrollo sostenible y remediar los problemas que los humanos hemos causado. Y la reflexión aquí está, ¿qué tanto usted como gerente de proyecto o qué tanto usted como cliente realmente está haciendo que el proyecto sobre el cual usted puede ser un cliente, por lo tanto estoy trabajando para usted, o usted puede ser el gerente del proyecto, puede ser mi jefe, por ejemplo, qué tanto realmente yo me estoy encargando de efectivamente hacer que estos temas de la sostenibilidad se den? Luego de esa introducción, quiero hacer referencia a un documento muy interesante que salió recientemente, en el cual pueden ustedes observar, por un lado, pues está la guía del PMBOK, está la última. Ustedes saben, si no lo saben, existe un instituto llamado el PMI, que es el Instituto de Gerentes de Proyecto, que nació en 1969 y desde ese momento se ha encargado de guiar la labor de nosotros, los gerentes de proyecto. De hecho, la primera certificación que apareció fue la del PMP, que es la del Project Management Professional. Y todos los que trabajamos en proyectos, por ejemplo, estamos afiliados a ellos. En el PMI nosotros tenemos generalmente lo que son las últimas guías. En el PMI nos dicen, mire, esto es lo que está pasando, estas son las técnicas, estos son los procesos, los procedimientos, los estándares que se están siguiendo en el mundo, pero estas son las mejores prácticas que se están siguiendo en el mundo para el manejo de proyectos. Recuérdense que la gestión de proyectos es de carácter, como dijo el ingeniero Julio y la ingeniera Ángela, totalmente transversales, es decir, aplican a todo tipo de proyectos. Al otro lado, estoy colocando lo que es el último, un libro producido precisamente por el Green Project Management, que se llama el estándar P5. El estándar P5 es un estándar en el cual hace referencia, ¿cierto?, a los elementos que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la sostenibilidad aplicados específicamente a la gestión de proyectos. Entonces, ellos dos, estas dos unidades, estas dos entidades se encargaron de unirse y producir el documento que se llama el Project Sustainability Reporting Guide. De ahí quiero extractar que es un reporte producido conjuntamente por el PMI y el Green Project Management, que provee una estructura para que las organizaciones, ojo, establezcan, rastreen y reporten métricas con los niveles de sostenibilidad. De ese estudio extracté específicamente esa frase, sobre la cual quiero dejarle a usted, oyente, dama, caballero, en el cual nosotros como gerentes de proyecto tenemos que incluir, de hecho, en los proyectos existen las métricas que se van a encargar de medir el progreso mediante procesos de monitoreo y control que vamos a mirar un poquitico más adelante, pero también
tengamos en cuenta que tenemos que incluir métricas que tengan que ver efectivamente con la sostenibilidad. Recuerden ustedes que tenemos que incluir cosas como el proyecto está el manejo de residuos sólidos que puede generar mi proyecto. El proyecto también puede tener un impacto y de hecho tiene un impacto sobre el medio ambiente. ¿Qué indicadores estamos teniendo? Y obviamente ahí es donde tenemos que irnos pues a las ODS que tienen las Naciones Unidas y hacer que todas esas cosas, efectivamente esos indicadores se incluyan dentro de nuestros proyectos. Por esa razón quise traer, ¿cierto? Ese documento que ustedes ven ahí. Ese documento está en en lo que es la intranet específica del PMI. También quise traer, ¿cierto? Esta gráfica, nosotros los que trabajamos en proyecto, cuando originalmente iniciamos, nos decían, bueno, usted tiene que cumplir con el triángulo. Y es el que usted ve al lado, en el cual está alcance, tiempo y costo. Le han puesto nombres que triángulo de hierro y una cantidad de cosas. El hecho es que es el triángulo de las restricciones. Pero lo que nos muestra esto es que tenemos que movernos y si usted observa, el triángulo aparece efectivamente dentro de la gráfica de la derecha. Este es tomado específicamente del manual del P5. Y observamos en que aparecen los objetivos de la sostenibilidad. Entonces nos dice, tenga en cuenta el triángulo, pero también usted tiene que tener en cuenta la gente llamada personas, el beneficio y muestra que le dice a uno, mire, tenga en cuenta que en el plan de negocio, los indicadores, por ejemplo, el de relación beneficio-costo, el indicador de retorno a la inversión, tienen que incluir necesariamente los elementos que toquen con el medio ambiente, que toquen con el planeta. Y aparecen esos tres objetivos que deben estar dentro de los objetivos de los proyectos. Entonces, fíjese usted que un movimiento de ese triángulo original que trabajamos cuando empezamos a trabajar hace, qué sé yo, año 96, 97, y tuvimos que irnos a trabajar el proyecto del año 2000, que eso fue una cosa pues monstruosa, muy interesante, en el cual realmente nuestro objetivo era ese. Fíjese hoy cuando usted mire esta gráfica, observe la diferencia. Y esta gráfica, que es bastante parecida a la anterior, muestra el triángulo, pero luego hay una evolución en la cual nos dice, oiga, ojo, tenga en cuenta en que ese triángulo está afectado, uno, por los beneficios que ya hablamos sobre esos, está afectado por el valor, y el valor significa darle valor. Cuando uno mira el PMBOK 8, lo lee y lo estudia, efectivamente lo que nos dice y aparece en muchos sitios el tema de dar valor. Y el dar valor significa por qué razón usted debe desarrollar ese proyecto y qué valor le va a dar a la organización. ¿Qué valor le va a dar usted al medio ambiente? ¿Qué valor le va a dar a lo que es el tema de las personas, los beneficios? Y un tema que obviamente tiene que estar presente y lo vamos a hacer en un análisis un poquito más adelante, es el que tiene que ver con riesgos. Finalmente, observen que a la derecha se va moviendo este mismo escenario que habíamos visto, del cual nos dice, bueno, usted también tiene que tener en cuenta que está dentro de unos marcos y está el marco ambiental, el marco económico que hoy está absolutamente, digamos, con muchos movimientos en el cual, y hago un paréntesis ahí, nosotros como gerentes de proyecto tenemos la obligación de entender exactamente lo que está pasando en este momento en los movimientos geopolíticos, en los movimientos económicos. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que eso afecta a nuestros proyectos. Haga de cuenta usted que tiene un proyecto en el cual trabaja con segunda moneda o tercera moneda. Todos los proyectos de nosotros generalmente trabajan ya tranquilamente dólares y euros. Usted sabe, cuando yo hice el presupuesto el año pasado respecto a mi proyecto, ¿qué está pasando el día de hoy cuando yo en el país no puedo pagar ni en dólares, ni en euros, ni en segunda moneda, sino tengo que pagar en dólares aún, perdón, discúlpeme, en pesos? Entonces, ¿qué tanto cuando yo hice la estimación
y se inició el proyecto seguramente para alguna propuesta, ¿cuántos pesos realmente me daba el que yo me iba a gastar o sea el costo? ¿Y cuánto efectivamente a la luz de todo lo que está pasando es el costo del proyecto? ¿Sí me entiende usted cuál es la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? ¿Quién va a pagar esa diferencia? La parte social que tiene que estar inmersa entre todos los proyectos y definitivamente la parte del propósito que muchas veces se confunde con el tema de los objetivos. Pero este marco final, esa gráfica final, es la que le quiero dejar a usted, ¿cierto? Como gerente de proyecto, que es en el cual nosotros nos tenemos que mover. Uno, triángulo, riesgo, valor, beneficios. Y luego la parte ambiental, económica, la parte de propósito y la parte social. Sobre todo eso nos tenemos que mover. Y estas dos entidades, el PMI y el GPM, lo hacen bastante bien. Enseguida he traído la definición, que todos seguramente la conocemos, de lo que es un proyecto desde el punto de vista del PMI y una definición de lo que es desde el punto de vista del GPM. Esto para llegar a decir realmente esto es muy transversal. Primero, hablamos de una temporalidad. Muchas veces cuando nosotros iniciamos un proyecto y digamos yo en mis proyectos cuando hablo con mi equipo, empiezo generalmente haciéndoles ver, ¿usted tiene claro qué es un proyecto? Sí, eso puede sonar muy elemental. Claro que yo sé que es un proyecto, pero en la medida que uno entienda exactamente las restricciones, los elementos que debe tener eso, hace que uno, ¿por qué es temporal? Obviamente porque tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación, pero es que no es ese el hecho. El hecho es como un criterio de éxito dentro de esa temporalidad. ¿Sabe usted cuánto tiempo tengo yo para tener errores? ¿Sabe usted cuánto tiempo tengo yo para capacitar? ¿Sabe usted cuánto tiempo tengo yo para manejar problemas de los equipos? Realmente no es mucho. La naturaleza temporal de un proyecto indica un comienzo y un fin, ¿cierto? Se habla también del final y se habla de las fases, que ya esos son detalles, llamémoslo técnicos en cierto sentido. El proyecto tiene que ir alineado, obviamente, con las metas específicas, las condiciones ambientales, que ya el PMI lo incluye claramente, el enfoque de las partes y otras cuestiones. Entonces empiezan a aparecer una gran cantidad de organismos, organizaciones que nosotros no teníamos incluidas. Entonces aparece pues todo lo que tiene que ver con la parte medioambiental. Y dice, los proyectos pueden ser pues esfuerzos independientes, y habla en varios sitios, habla el tema del portafolio y el tema del programa. Recuerden que estos son dos términos que utilizamos muchísimo en los proyectos, en el cual aparece el término proyecto, que lo acabamos de definir, aparece el término programa, que es un conjunto de proyectos, generalmente uno a continuación del otro, para producir un resultado. Pero es que ese resultado puede que se produzca en corto tiempo, en largo tiempo. Por lo tanto, un programa puede durar indefinidamente. Un programa realmente no tiene una fecha de finalización, sino hasta cuando ciertos indicadores se den. Y portafolio, estamos hablando de uno. Recuerde que las organizaciones tienen productos. Esos productos forman parte de un portafolio de productos, es con el cual la organización vive, que es la operación de la organización. Pero todos los proyectos que nosotros hacemos a esos productos del portafolio es lo que llamamos portafolio de proyectos. Muy rápidamente para poder, ¿cierto? Dar, digamos, como explicación de esos términos que empiezan a aparecer ahí. Y observe usted lo que es la misma definición tomado del manual, todo esto, del manual de ellos. Y dice, define un proyecto como una inversión, ojo, entonces aquí hablan específicamente de la inversión, pero hablan de la inversión como del beneficio en que tiene que estar incluido necesariamente el tema medioambiental, el tema de la población, ¿cierto? Y el tema del deterioro que estamos teniendo. Entonces aparecen todos los nombres que nosotros ya conocemos. Una inversión que requiere un conjunto de actividades coordinadas y llevadas a cabo durante un periodo finito de tiempo, con el fin de lograr un producto único en apoyo a un resultado deseado. Fíjese que es una definición un poco más corta, se puede decir, que la que el PMI ha ido desarrollando. Pero es interesante que nosotros tengamos
en mente esas dos definiciones para mirar dónde estamos. Para que un proyecto sea sostenible es necesario que requerimientos y restricciones. Tenga en cuenta requerimiento lo que se requiere y restricción lo que lo restringe. Usted dirá, bueno, pues tan simple. Sí, claro, pero por favor establezca claramente qué restringe un proyecto. No olvide que en las restricciones nosotros tenemos un problema cuando construimos el alcance y uno de los elementos de la construcción del alcance está en los supuestos, en las restricciones y en las exclusiones. Esos tres términos tienen que estar dentro de un alcance y no es fácil manejar cuando usted tiene un alcance y usted tiene que empezar a adicionar estos tres elementos. Estos son parte de los criterios de éxito. También la forma como nos encargamos de mitigar la palabra estrictamente en el lenguaje de los proyectos. Mitigar es reducir. Otros lo utilizan como mitigar, tratar. Generalmente nosotros en la gestión de riesgos utilizamos mitigar para como el término de reducir impactos ambientales, sociales y económicos que puedan hacer daño obviamente al medio ambiente. Y aparecen los 6 principios que maneja el Green Project Management: compromiso y responsabilidad, ética, que se maneja muy fuertemente, de hecho tiene un apartado dentro del PMI. ¿Qué tanto nosotros tenemos claros los procesos de toma de decisiones? ¿Qué tanto realmente nosotros realizamos tomas de decisiones justas, balanceadas, acertadas, asertivas? ¿Está integrado y transparente como debe ser todos los proyectos? Basado en valores y principios, total, y vuelven y tocan el tema social y ecológico. Entonces, fíjese que hay algunos términos que ya empiezan a presentarse dentro de todos en la forma transversal como manejamos los proyectos. Entonces, aquí yo no puedo decir que este es un proyecto manejado bajo la guía del PMI o manejado bajo la guía del GPM. En general, esto se vuelve transversal. Bien, aquí estos slides que vienen enseguida están tomados directamente de la guía del PMI, y la guía del PMI tiene algo que se llama el enfoque profesional para lograr proyectos exitosos. Está tomado directamente de ahí. Y yo he extractado aquellos que yo he tenido necesidad de utilizar y estoy muy seguro que ustedes le adicionarán otros más a estos. Si algunos de mis colegas están por ahí, seguramente le adicionarán más. Y quiero resaltar algunos. Uno, gestión de conflictos. Todo proyecto, dama, caballero, todo proyecto se caracteriza por tener conflictos. Tengan en cuenta, un poquitico más adelante se habla del inicio. Tengan en cuenta que cuando nosotros iniciamos un proyecto, buscamos quiénes son estos interesados, que interesado es aquel que me afecta o se ve afectado por el resultado del proyecto. Y cada uno de ellos, de nosotros, tenemos nuestros intereses respecto a lo que es el desarrollo, la forma de desarrollo y los resultados del proyecto. Pero cuando ya empezamos y tratamos de lograr como una, digamos, una unanimidad de qué es lo que nosotros queremos específicamente, algo particular, es donde se vienen a presentar los conflictos. Y los conflictos obviamente se dan cuando nosotros tenemos una posición, si es que negociamos por posiciones, o por el contrario, cuando tenemos algo que nos favorece y seguramente no lo identificamos desde un principio. La palabra liderar aparece por todas partes. Tengan en cuenta que liderar hay muchos estilos de liderazgo, muchísimos. Esto es todo un estudio. Pero lo más importante aquí que les quiero dejar, tengan en cuenta que cuando usted inicia un proyecto, cuando lo inicia, cuando a usted como director de proyecto, gerente de proyecto, decir algo, le entregan el contrato y le dicen, mire, esto es lo que hay que hacer, leas este contrato y eso es lo que usted tiene que llevar a la realidad. eh, Iniciando, uno debe tener un estilo de liderazgo diferente a cuando empieza el proceso de planeación. Y cuando empieza el proceso de planeación en los diferentes
momentos que tiene el proyecto durante la planeación, o si es la generación del alcance, o si es la generación del cronograma, o si es el mismo tema del manejo de comunicaciones. En todos ellos nosotros debemos emplear y utilizar estilos de liderazgo diferentes, porque uno, son momentos del tiempo distintos, y segundo, en esos momentos del tiempo se requieren estilos distintos. Muy seguramente en algún momento nosotros tenemos que llegar a ser autocráticos. Autocráticos es, obviamente, es un estilo de liderazgo que no se usa, pero cuando usted ve en el cual usted habla con la gente, trata de llegar a acuerdos con la gente y observa que no se llegan a ningún acuerdo, pues usted como líder, digamos máximo, como gerente, como director máximo, pues tiene que tomar la decisión. Entonces tiene que utilizar un estilo de liderazgo como eso. En un principio, seguramente manejará uno un estilo de liderazgo, digamos, de servicio. Luego, cuando ya empieza uno a entregar los entregables, que es el producto del proyecto, tendrá uno que utilizar estilos de liderazgo diferentes para hacer que no reciban eso. La pregunta aquí está, ¿realmente usted tiene claro como líder, usted tiene claro los estilos y usted tiene la habilidad de poderse mover dentro de esos estilos de liderazgo? Aparecen palabras como desempeño, empoderar, que es en cierta medida un estilo de liderazgo, asegurarle a los miembros del equipo y los interesados que reciban una capacitación adecuada. Esto, aunque está escrito, muchas veces a mí me ha traído problemas. Y me ha traído problemas porque dígame a qué horas hago eso, dígame a qué horas puedo capacitar a la gente. Sí, uno, ojo, estamos hablando de capacitación y entrenamiento, ¿de acuerdo? No, digamos, cursos cortos que uno muchas veces da en los proyectos y es, por decir algo, manejo del estrés, comunicación asertiva, escucha activa, que eso todo mi equipo tiene que aprender y saber de eso. Oiga, si yo voy a una reunión con usted, usted tiene que tener su escucha activa, tiene que estar muy bien. Y si usted se va a comunicar, No, tiene que tener mucho cuidado en la forma como se comunica. yo en un ¿Sabe país no usted, estoy seguro, esto se puede sabe llegar, usted esto se puede crear llegar a equipos? cambiar en Tenga en cuenta, hay mucho escrito en torno. Se silenció tu micrófono. Profe Ramón está silenciado. Sí. Y entonces, no, mejor dicho, Ahora sí, Inge, se te escucha mejor. bárbaro. Mejor dicho, me toca devolverme. No, 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 que falla. Desde, Disculpas. No, pero fueron desde, segundos, no te fueron No preocupes. sé, segundos. bueno, no sé en dónde se silenció, pero la verdad, bueno, Cuando no sé estaba si, mencionando la reunión con tu equipo en donde todos deben haber ok, tenido estamos una capacitación sobre, sí, estamos en en eso. esta precisamente de personas. Sí, Bueno, señor. ni idea. Se nos metió, ¿cómo es que se llama? En que se sienta aquí a reírse de nosotros y a burlarse. Bueno, entonces íbamos el manejo de conflictos, el liderar el equipo, el desempeño, empoderar, que les decía que ese es un estilo, hay que saber empoderar efectivamente y tenga en cuenta y el mensaje que les quiero dejar, oiga, ojo, si usted empodera, usted es el responsable directo por las decisiones que tome la persona a la cual usted está empoderando. Y en los proyectos no generalmente sucede eso de lo cual estamos hablando. Bien, les decía el tema de la capacitación, en el cual yo personalmente he tenido problemas cuando tengo que capacitar. Utilizo una técnica y es en la cual en el proyecto observo cuando miro el cronograma, por ejemplo, observo cuándo son los espacios de tiempo que se llaman holguras, cuándo son las holguras externas y utilizo esas holguras externas para capacitar. Otra técnica que se utiliza y la he utilizado mucho es en la cual, y estoy hablando específicamente para darle paso a la capacitación, cuando yo hago la capacitación, y es cuando usted define la duración de las actividades de un proyecto. Generalmente uno se encarga de colocar una holgura interna.
Y esa holgura interna se le llama en que, bueno, dígame en cuánto tiempo hace usted la tarea. Entonces uno dice, bueno, realmente yo la hago en 8 días. No, sabe que mejor en 10, porque es que por si acaso, esos, 135. esos 2 días, esos 2 días, ¿cierto? Que yo le estoy poniendo ahí lo que llamamos esa holgura interna. ¿Qué tal si nosotros retiráramos esa holgura interna de las tareas? Por favor, entrégueme la holgura interna y sobre esa es que yo me encargo de manejar las capacitaciones. Esto es simplemente, ¿cierto? Son técnicas que de hecho se utilizan para poder manejar estos elementos. Eliminar los impedimentos, ya hablamos un poquitico sobre eso. Negociar, yo tengo que ser el gerente del proyecto, es un negociador nato, tiene que negociar siempre. Si usted no tiene la habilidad, vale la pena que lo vaya desarrollando, porque todo en absoluto es negociación, no imposición. Y finalmente, pues obviamente se está dando, ¿cierto? Ya desde hace tiempo se está dando el tema de los equipos virtuales. De hecho, hoy se está dando pues por comodidad, pero en un momento, en un principio, por ejemplo, uno de los proyectos que yo tuve, teníamos gente en Perú, teníamos gente en Ecuador y teníamos gente en Venezuela. Obviamente todos hablando lenguaje español, pero distinto. Y en la parte de abajo teníamos gente de Chile y gente de Argentina. No sé si ustedes han tenido oportunidad de manejar proyectos en los cuales los chilenos y los argentinos, ¿cierto? Tienen una forma de tratamiento también muy diferente a la que tienen nuestros colegas cercanos aquí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues obviamente teníamos que tener equipos virtuales y los equipos trabajaban en los diferentes sitios. Y en algunos horarios, nuestra jefa estaba en Chicago y teníamos unos horarios obviamente muy distintos. Entonces, imagínense reuniones en las cuales estaban los chilenos y estaba nuestra jefa en los Estados Unidos. Entonces, tenía uno tranquilamente una reunión 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Tiene sentido? Obviamente que sí. Y ese es un simple ejemplo de lo que son los equipos virtuales. Bueno, ya me quedé aquí mirando el micrófono, no deseando diálogo. Bien. Otras, hay que definir unas reglas básicas del equipo. En proyectos que yo tuve, de hecho, la moda del Gym Day y llegar uno como un poco más formal o más informal. En un tiempo trabajé para una compañía, manejé un proyecto grande y le decían a uno, de hecho se aplica también, usted tiene que ir vestido acorde con la forma como se viste donde el cliente. Y efectivamente, el cliente era muy, digamos, manejaba el tema de la corbata, pues nosotros teníamos que ir con corbata necesariamente. Y en ese momento, por ejemplo, el proyecto tenía una oficina allá, entonces teníamos que seguir todas las normas y las reglas. A eso obedece esas reglas básicas del equipo. También la otra cosa, por favor, nosotros todos los viernes a las 2 de la tarde hacemos la reunión del equipo. Si usted no está, tiene que comunicarse por alguna forma. Esas son reglas básicas para manejo. Mentoría y el desempeño, listo. Luego viene con todos los procesos. Recuerden que en los proyectos se maneja mucho proceso. Los procesos son las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas. Y yo tengo que tener muy claro qué información necesito yo para poder generar un proceso particular. De hecho, la construcción del cronograma es un proceso en el cual está integrado por ciertos 5 elementos desde lo que es el tema de la creación de las actividades, las dependencias, de las estimaciones, las articulaciones. Pero es que el problema no es ese. El problema está en que cuando usted tiene un cronograma, ojo, son las barras y las actividades y las tareas. En un cronograma, usted tiene puesto ahí la estrategia, es la forma como usted va a manejar el proyecto. Es decir, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, qué voy a hacer en forma simultánea con otros, por qué esta tarea primero y esta tarea después. Entonces, observe que no es simplemente, como aparece al final, planificar la gestión de cronograma. Sí, eso es muy fácil y en muchos proyectos cuyo costo se tiene una persona experta en eso. Ahorita miramos, como les decía, el tema de los riesgos, que es un tema que debe tratarse aparte. Bueno,
Aparece elementos como la gestión de calidad. Recuerden que en los proyectos calidad es entregar al cliente lo que el cliente está solicitando y tenemos que tener mucho cuidado de aquí es donde aparece nuestra asertividad, que si el cliente está solicitando algo sobre el cual nosotros no se lo vamos a entregar, porque el proyecto no lo hace, tenemos que tener la habilidad necesaria para comentarle al cliente, mire, esto no es, o dígame usted para qué es que necesita el proyecto con esos elementos de calidad, que calidad, como le digo, son las características que tiene el producto o servicio. Aquí nosotros no trabajamos calidad como todos ustedes perfectamente lo conocen, ¿cierto? Sino simplemente calidad es entregar al cliente lo que el cliente está solicitando. Bueno, aparecen temas como la gestión del alcance, integrar es cuando yo entrego el producto o servicio, ese producto o servicio tiene que integrarse con la organización que pagó por él. Por lo tanto, desde el principio, debo mirar si sí efectivamente el producto o servicio se va a integrar adecuadamente. Ahora, si usted es el cliente y usted está solicitando algo, pues también tiene que ver que lo que nos va a entregar el proyecto efectivamente va a servir para lo que nosotros necesitamos. Más adelante hay una frase en la cual dice, pues sí, el proyecto es muy bueno, realmente el proyecto finalizó, el proyecto, el producto se produjo, pero realmente no se utilizó. ¿Y por qué razón no se utilizó? Bien, aparecen temas como cuestión, control de cambios, debemos evitar la cantidad de cambios. Muchas veces los proyectos inician y tan pronto se inicia un proyecto, lo primero que se hace es colocar un otro sí. El primer cambio viene ahí. Y todo porque generalmente, digamos, los contratos, cuando es un proyecto externo, llamémoslo así, o eh, los acuerdos en los cuales digamos, se van a desarrollar un entendimiento, en el cual se va a desarrollar algo interno, por ejemplo, no se hizo con la rigurosidad necesaria y tenemos que llegar a arrancar con cambios. No hay nada más peligroso y cuando usted estudia esto, por ahí hay una gráfica que están en los PMBooks originales, en la cual mostraba en que al inicio de un proyecto es cuando usted debe realizar los cambios. Por lo tanto, yo debo identificar desde un principio eso. Porque al principio, cuando los cambios se realizan, los costos son más bajos. En la medida que el proyecto avance y usted tiene que desarrollar, hacer cambios, el costo es más alto. De hecho, en algún momento, lo que pasa es que esa es una parte de la teoría y de la práctica un poquitico más larga porque toca detallarla, en la cual esto se utiliza cuando uno quiere cancelar un contrato, cuando uno no quiere seguir con el contrato. Pero si yo le digo a usted, yo no quiero seguir con el contrato, usted me dice, listo, estamos de acuerdo, pero entonces vámonos a las cláusulas, ¿cierto? Determinación anticipada, en la cual obviamente me toca pagar un poco de plata. Esas son estrategias que manejamos acá. Artefactos son todos los elementos, ¿cierto? Es un término muy antiguo, pero es un término reciente que está incluido en el manual. Habla también de las metodologías y tener cuidado que nosotros realmente lo que hacemos son procesos y procedimientos y guías, porque es que la metodología como palabra significa en que yo tengo que seguir al pie de la letra las cosas. Y resulta que si usted que conoce el PMBOK o conoce el GPM, el P5, usted no puede seguir todos esos elementos al pie de la letra, sería una metodología. Por lo tanto, tiene que manejarlo como a través de guías. Bien, otras cosas es garantizar la transferencia de los conocimientos, ¿cierto? Directamente dentro del proyecto. Aparece un término que recientemente apareció en el PMBOK 8 y habla de gobernanza, en el cual se está diciendo, oiga, tenga mucho cuidado, que en los proyectos yo debo tener desde el principio muy claro cómo es la gobernanza. Y la gobernanza es básicamente estilo de dirección, pero cómo se gobierna, en qué forma me encargo yo de escalar problemas, tomar decisiones, escalar a mis jefes, cómo ellos se encargan de manejar la autoridad. Eso es muy, muy rápidamente, porque son términos, ¿cierto? Bastante, digamos, con bastantes elementos. Y la otra parte que dice dentro de ese enfoque profesional es el entorno del negocio.
Cuando hablan del entorno de negocios, de hecho, en el PMBOK, ellos tienen una práctica en el cual se llama el triángulo del talento. Y en el triángulo del talento hay una parte en la cual dice, usted como gerente de proyecto, usted tiene que conocer el negocio en el cual está. Dígame usted en qué negocio se encuentra. Ah, se encuentra en el negocio de la construcción, porque yo soy de la construcción. Entonces, usted tiene claro, ¿cierto? ¿Cuánto va a crecer en el país la construcción? Usted tiene claro, de acuerdo al plan de desarrollo, ¿cierto? ¿En qué sitios es donde se va a hacer construcciones y de qué tipo? Ese es un simple ejemplo de lo que es en que yo como gerente de proyecto debo conocer el negocio. ¿Usted tiene claro el tema de la inflación? ¿Usted tiene claro el tema de la devaluación? ¿Usted tiene claro lo que significa que el Banco de la República suba un punto? Esos son su negocio, cómo se ve afectado por esto. ¿Y a dónde me lleva esto? En que esto puede llevarme a la palabra que aparece ahí, que son los cambios organizacionales, en las cuales las organizaciones deciden muchas veces, mire, ¿sabe qué? Yo me voy a encargar más bien de suspender el proyecto porque el proyecto no tiene ningún sentido a la luz de las condiciones. Usted tiene claro, como gerente de proyecto, esos elementos que forman parte del negocio y yo debo tenerlos claros. Luego aparece un término muy utilizado que se llama la gestión de proyectos. Y la voy a leer al pie de la letra por la importancia que la misma tiene para todos nosotros. Dice, la gestión de proyectos es la aplicación, ojo, de conocimientos. Yo debo tener conocimiento respecto al área específica del proyecto. Aquí se ha debatido mucho. Realmente nosotros los gerentes de proyecto debemos ser más administradores que técnicos o más técnicos que administradores. Hasta el momento no se ha podido definir eso. El hecho es, algunos dicen, mire, realmente se debería ser más administrador porque se maneja el día a día el proyecto, las negociaciones, etcétera, etcétera. Y si es técnico, pues contrató a alguien de la parte técnica para que lo haga. Como le digo, no hay todavía una decisión y nunca la va a haber en torno a eso. El hecho es que tenemos que tener como un manejo de las dos cosas y sacar una lista de las habilidades. Dice, aplicación de conocimientos. Ojo, conocimientos de gestión de proyectos, conocimientos del tema particular del proyecto. Las habilidades que nosotros debemos tener, habilidad de comunicación, habilidad de negociación, habilidad de la misma escritura, ¿cierto? El poder escribir bien para que nos lean. No olvide que por ahí se estudia también cómo es un informe ejecutivo, qué elementos debe tener un informe ejecutivo. Y muchas veces nos sucede que nosotros entregamos informes y resulta que cuando vamos al comité nos damos cuenta en que las personas no han leído el informe. Y no porque no tengan tiempo, sino porque el mismo no fue atractivo. No les mostramos realmente lo que había ahí. Eso es una habilidad que tenemos que desarrollar, digamos, de la escritura, a saber oír. Herramientas y técnicas a las cuales, ¿cierto?, del proyecto para encontrar los requerimientos del mismo. Y los requerimientos son una palabrita ya, pues un poco, digamos, estudiada. Dice los requerimientos mayores que van pues muy en línea con lo que es el lograr los resultados del proyecto. Manejar el proyecto de una forma que signifique que muchas personas, ¿cierto?, harán muchas cosas en forma correcta. Tiene usted la habilidad de poder administrar o manejar el término que usted considere importante, varias personas de varias disciplinas, muchas personas que muchas veces, por ejemplo, saben más que uno y le dan a uno toda la cátedra que usted se puede imaginar, pero vienen específicamente al proyecto. ¿Sabe usted cómo gestionarlas y cómo administrarlas? Y ahí hay un tema que es una palabra que se utiliza y aparece en el manual, que es el que dice la sabiduría gerencial. Cuando estamos hablando de una sabiduría, pues obviamente estamos hablando de niveles superiores de conocimiento. El tema de manejo de la disciplina es de hecho una palabra que se utiliza mucho en el cual nos dice, y lo digo por experiencia, usted tiene que ser absolutamente disciplinado. Sí, que cuadrado, que escuelero, lo que usted se quiere imaginar, sí, porque el proyecto tiene que ejecutarse en una forma muy precisa, muy exacta y debe tener, ¿cierto?, los resultados que nosotros requerimos que estén presentes.
Dice, trabaje con la gerencia para definir el éxito. Y esta es una, digamos, unas frases muy interesantes. ¿Usted tiene claro qué significa la palabra éxito? Realmente, ¿qué es lo que está seguro a usted que le va a dar el éxito del proyecto? Básicamente lo que se dice, lo que uno hace es, cada proyecto tiene su forma de éxito y tengo que definir qué significa éxito para poder definir los factores críticos de éxito, que son los factores que me llevan específicamente al éxito. Ahí aparecen palabras bastante conocidas, digamos nombres como el usuario y el cliente. De hecho, cuando uno estudia en la gestión de proyectos los interesados, tiene que definir claramente qué significan ellos. Generalmente cuando usted estudia, dice, ¿qué es cliente? Cliente es el que paga. Ah, ok, perfecto. Entonces usted va a mirar en una organización, ¿quién es el que paga? Pues el que paga es el área de contratación, ¿cierto? El área de compras. Esos son los que realmente pagan, pero obviamente alguien les dice qué es lo que debe pagar. Por lo tanto, se puede decir que es el cliente. Otro llega y dice, no, cliente es el que va a utilizar el resultado del proyecto. Resulta que no es el que paga generalmente y es lo que llamamos el usuario. Por ahí, algún autor encontré que le adicionaba la palabra consumidor y se volvía un trío, ese usuario, cliente, consumidor, que eran tres figuras que tienen que aparecer dentro de los proyectos y tienen que aparecer dentro de los interesados del proyecto. Vale la pena analizar porque cada uno de ellos tiene unos satisfactores totalmente distintos y eso hace el éxito del proyecto. Describe el entregable final. Esto es muy interesante, en la cual se le dice al gerente del proyecto, usted tiene que tener muy claro qué es el entregable. Si usted no lo tiene claro, pues no espere que la gente lo tenga clara. Entonces, cuando hablamos del entregable, pues estamos hablando de unos elementos con unas composiciones bastante complejas. Pero yo necesito tener claro qué es y qué elementos se encargan de integrar. Identifique los entregables, ¿cierto? En esta forma puede usted saber, primero, ya sabe qué es, ya sabe cuánto tiempo va a tomar, ya lo puede manejar y usted puede, y aquí se enfrenta uno a un problema, y es que cuando usted conoce el entregable, define el entregable y sabe en cuánto tiempo el entregable puede estar listo, que usted se va al contrato y se encuentra que en el contrato tiene unas duraciones totalmente distintas. Me ha pasado muchísimas veces, en las cuales recuerden ustedes que en los proyectos, generalmente antes de iniciar el proyecto, se negocia el alcance, se negocia la duración y se negocia el costo. Y luego cuando ya deciden realizar el proyecto, es cuando nos llaman a nosotros como gerentes de proyecto, nos entregan un contrato y tenemos que hacer que eso efectivamente sea llevado a la realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ese es un reto que generalmente uno tiene muy al inicio de un proyecto. Bien, involucra a los interesados desde un principio. Yo tengo que saber quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades, porque yo necesito interactuar correctamente y asertivamente con ellos. Por lo tanto, ¿cierto? Yo tengo que tenerlos de mi lado. Cuando uno estudia este tema y va a la gestión de los interesados, hay un par de matrices, hay 4 o 5 estilos de matrices diferentes en la cual se encargan de, vamos a analizar los interesados. Entonces, por ejemplo, hay uno que es de la relación, digamos, poder-influencia. Y usted determina estas personas qué tanta influencia tienen sobre el proyecto y qué tanto poder tienen sobre el proyecto. Usted tiene que estar y logra uno mirar las estrategias necesarias para poder interactuar adecuadamente con ellos. Tenga en cuenta que un interesado puede hacer que su proyecto funcione mucho más lentamente, ¿cierto? O se le demore más. Había siempre ahí un comentario, ¿cómo hago yo cuando no me entregan la información que yo necesito para mi proyecto? Fije la fecha objetivo para finalizar el trabajo y cerrar el proyecto. Yo tengo que tener muy claro cuándo el proyecto se va a cerrar. Y el proyecto se cierra realmente cuando yo he entregado ese entregable, perdón la redundancia, a satisfacción del cliente. Desde un principio, y se utiliza una estrategia,
y es cuando usted esté iniciando el proyecto, usted debe firmar un acuerdo, es el entregable que yo le voy a entregar. Estas son las condiciones como yo le voy a entregar, ¿cierto? Y, y estas las condiciones como usted me va a recibir. Uno genera un documento y en ese documento escribe esas condiciones y lo firma, tal que el día que usted vaya a entregar el entregable o si lo entrega por partes, ¿cierto? En las metodologías ágiles, por ejemplo, o usted va a entregar una parte, usted tiene que llevar ese documento en el cual dice, mire, esto es lo que yo le voy a entregar y esta es la forma como usted me va a recibir. Esto está y se da porque generalmente las relaciones se deterioran muy fácilmente dentro del desarrollo del proyecto. Y es muy normal en que al final de un proyecto, cuando usted va a entregar el entregable, resulta que en cierta medida le pongan obstáculos para no recibirlos. Y obviamente la persona que recibe, ¿cierto? Que va a firmar la recepción de una parte del producto o servicio, pues de ahí en adelante va a ser su responsabilidad. Entonces la gente pues se cura muchísimo cuando tiene que llegar a este tipo de escenarios. Dice, si usted no puede obtener la aceptación del producto o servicio, ¿cierto? Por parte de la operación o cliente cuando se complete el trabajo, usted no habrá hecho nada. Es decir, si no le reciben, nada. Muchos proyectos se han demorado mucho tiempo en el cual yo voy a entregar y usted no recibir. Yo entregar y usted no recibir. Ese es el juego. Entonces, por lo que les comentaba. Y el problema está en que los costos del proyecto siguen corriendo. Yo no puedo liberar a la gente del proyecto y decir, no, como no me han recibido, entonces todo el mundo se va o todo el mundo se queda. Son costos del proyecto y son estrategias que tenemos que aprender a manejar desde un principio. Bien, aquí hay un tema súper interesantísimo y es el de las lecciones aprendidas. Todo proyecto y de hecho toda organización debe tener un sistema de lecciones aprendidas. De hecho está considerado como parte de la gestión del conocimiento, que es uno de los procesos que manejamos. Pero las lecciones aprendidas, como su nombre lo dice, efectivamente está algo que sucedió, cómo lo solucioné. Pero también en esas bases de datos generalmente escriben personas de la organización, digamos, ojo, esta información es privada, en la cual puede decir, mire, yo tuve que interactuar con la persona fulano de tal y tuve los siguientes inconvenientes. Eso es lo que yo les estoy llamando la atención en que ese sistema que debe existir, ¿cierto? Debe ser totalmente privado dentro de su contenido. Esto nos ayuda en que si nosotros no registramos las lecciones aprendidas, vamos a volver a tener el mismo problema y vamos a caer en el mismo problema. Es decir, nosotros no vamos a lograr tener procesos de mejoramiento continuo. Una parte del proceso de mejoramiento continuo precisamente se da cuando yo hago un proyecto y al siguiente proyecto estoy mejorando y optimizando efectivamente lo que yo he hecho en el anterior. Los estudios están dados en que si no hay una base de datos de lecciones aprendidas, realmente es muy complicado en que efectivamente lleguemos a ese proceso de mejora continua. ¿Cuánta gestión necesita? Recuerde que gestión, como su palabra lo dice, es hacer que las cosas se hagan. La pregunta aquí está, ¿usted es una persona en la cual hace que las cosas se hagan? ¿Usted realmente es el que va adelante? ¿Usted realmente es el que lidera o se deja liderar? Y suele suceder entre los proyectos. Haga que el patrocinador, cuando uno estudia la parte de los interesados, aparecen varias figuras y una figura que aparece es la del interesado. Generalmente se dice que el interesado pues es el jefe máximo, es el que saca la plata, es el que hace el doliente principal del proyecto. Hay muchas definiciones en torno a esto. El hecho es, tenga en cuenta, ¿cierto? Este personaje es súper importantísimo. Ya hablamos nosotros algo que tiene que ver específicamente con el cliente. Permitámonos conocer quiénes son y las diferencias entre las personas. Aquí cuando usted inicia el proyecto y arma el equipo del proyecto, tenga muy en mente que debe convivir y la gente tiene que convivir. Muchas de las veces la forma más fácil es cuando yo no logro entenderme, pues sencillamente hacemos que las personas salgan del proyecto.
Bueno, aquí hay otros elementos, ¿cierto? Para tener en cuenta para poder iniciar un proyecto, ¿cierto? Información que usted necesita, quién es el más probable beneficiario, ojo con ese punto número 2, en la cual dice, usted tiene que determinar quién es el que más se cree usted que se beneficia del proyecto. Pero si el proyecto no se da, o si sale equivocado, o si sale mal, ¿quién es el que más va a perder de ahí? Y generalmente son los interesados. Entonces, es bueno tener en cuenta quiénes son y dónde están. Bien, ¿quién es la mejor persona a sugerir que debemos colocar enfrente a la parte técnica, apoyos y posiciones claves? Esto es muy importante. Generalmente uno se apoya directamente en la organización para poder determinar los procesos de selección. No tengo mucho tiempo para esto, pero me apoyo específicamente en eso y me ayuda mucho a atraer personas con los conocimientos que necesito y con las habilidades que necesito, tal que produzcan los resultados que estamos deseando, que estamos solicitando que sea. Bien, esto ya hemos hablado un poquitico de las fechas de inicio, fechas de terminación. El proyecto tiene que terminarse, ¿cierto? Dentro de los plazos. Si no se va a terminar dentro de los plazos, nosotros tenemos necesidad de hacer conocer y hacer ver que eso es así. Ya llegando casi a los finales de esta charla, tenemos el plan de comunicaciones. Este es uno de los elementos importantes porque el proyecto puede ser muy buen proyecto, usted puede hacer muy buen trabajo, pero si no sabe comunicarlo, vamos a estar en problemas. Yo puedo comunicarlo, no olvide, a través de un comité, entonces estaré presente, o a través de uno de estos medios en los cuales yo hablaré, expondré, etcétera, etcétera, ¿cierto? Otra forma, no olvide cuando usted hace ese tipo de reuniones presenciales, el lenguaje del cuerpo es algo fundamental. Si usted lo conoce, muy bien; si no lo conoce, aprenda a manejarlo. Porque a través del lenguaje del cuerpo, en las reuniones presenciales, nosotros logramos, digamos, suponer cuál es la actitud de las personas quienes están en la reunión. Y con eso nos va a servir muchísimo, obviamente, para no dejar engancharnos, no pelear, pero sí poder determinar por qué razón hay alguna actitud de alguna de las personas, y generalmente son las claves. Entonces, está eso. La otra parte ya la hablamos, de la comunicación escrita, y todo esto forma un plan en el cual a todos se les tiene que entregar información, pero no todos tienen que tener todo el mismo nivel de información. Generalmente uno crea como un libro, llamémoslo así, con todos los elementos de información que usted va a entregar, y mira muy bien a quién tiene que entregarle qué. Por decir algo, los costos. Los costos es una información del proyecto, pues obviamente que no se debe entregar. En este que dice mejoras en el grupo de trabajo, nos dicen, tenga en cuenta usted que cuando usted recibe gente en su proyecto, usted los recibe en un estado A y tiene que llevarlos a un estado B superior. Quiere decir en que la persona que venga a trabajar con usted tiene que, el día que el proyecto termine, esa persona tiene que, tanto personal como profesionalmente, tiene que estar en mejores condiciones. Esa es una obligación de nosotros. Bien, en las mejoras, pues obviamente están, ¿cierto? Lo que nosotros estamos hablando, de ese buen ambiente de trabajo, absoluto respeto, tener en cuenta y con mucho cuidado todo lo que es ese tratamiento, con muchas veces con palabras y frases malentendidas, ¿cierto? En la cual yo, como gerente de proyecto, pues obviamente no puedo darme ese lujo. Entre las mejoras, pues mejorar las competencias de cada uno de ellos. Hay que determinar, hay estrategias específicas para poder determinar las competencias que cada uno de nosotros tiene y cuáles deben ser mejoradas dentro del desarrollo del proyecto. Elementos propios de un alcance, objetivo, alcance claro y evitar los cambios constantes. Ya charlamos sobre eso. La planificación debe ser debidamente estructurada. Esto quiere decir que usted primero hace un alcance, luego hace un cronograma, luego define un modelo de costos y luego define unos riesgos. Ese es como el orden bajo el cual, y todo proyecto debe tener alcance, tiempo, costo
y riesgos. Todo proyecto debe tenerlo. En los riesgos encontramos nosotros elementos como, uno, identificar los riesgos, evaluar, determinar lo que es la parte cualitativa, que es la probabilidad de ocurrencia, el impacto si el riesgo ocurre. Estas dos cosas multiplicadas se llama severidad. Y la severidad realmente es si el riesgo ocurre, ¿cierto? ¿Qué tanto daño le puede hacer al proyecto? Y finalmente se hace una cuantificación, ¿cierto? Que se llama la evaluación cuantitativa, en el cual tenemos conceptos como el valor monetario esperado. Hay simuladores como el de Monte Carlo que lo hacen exageradamente bien y nos ayudan mucho. Y finalmente vienen las 5 respuestas que generalmente están para los escenarios de riesgo, junto con los planes de manejo y los planes de mitigación. Cuando nos referimos al uso de la tecnología, estamos hablando pues obviamente de las herramientas tecnológicas que todo proyecto debe tener. La inteligencia artificial ya está cada vez más presente dentro de nosotros como gerentes de proyecto. Tuvimos oportunidad, les decía, al principio hablamos del liderazgo. Tengan en cuenta que hay muchas formas y les pido cuando traten de esto, estudien todas las formas y miren cómo se encarga usted de manejar efectivamente cada una de esas. De aquí quiero rescatar el que se llama gestión de desviaciones. Yo puedo tener un cronograma y en el cronograma yo no puedo controlarlo al minuto porque me volvería loco, ni los costos al centavo. Entonces, existen unos procesos de desviaciones en los cuales es con qué tantas desviaciones efectivamente yo me voy a sentir cómodo y voy a poder reportar. Generalmente, por ejemplo, en mi caso yo trabajo a un -7, a un +7. Y esa es una cifra que fui afinando al cabo del tiempo. Y para mí un valor que esté dentro de ese rango, pues realmente no, digamos como que no tiene importancia. Finalmente, la mejora continua, ¿cierto? Que ya tuvimos oportunidad de conversar, las lecciones aprendidas que tuvimos oportunidad de conversar, evitar la complejidad al máximo. Mire, todas las cosas se pueden hacer muy sencillas y no por el hecho de hacerlas sencillas y simples significan que van a dejar de tener el rigor que los mismos tienen que tener. Finalmente, ojo, disciplina, planificación, liderazgo y apoyo a la tecnología. Son 4 elementos que en mi caso, sobre todo el de la disciplina y tener un buen plan, me han servido muchísimo dentro de los proyectos. No todos los proyectos han salido buenos. Bueno, tampoco no todos han salido malos, pero sí han habido proyectos exitosos y proyectos con ciertos inconvenientes. Finalmente, triunfar en proyectos de ingeniería requiere estrategia, ejecución y mejora continua. Ojo con la mejora continua. Bueno, no es más, les agradezco muchísimo y espero que realmente este tema tan apasionante en el cual llevo pues muchísimos años trabajando y todavía seguimos aquí. Muchas gracias, ingeniera Ángela, muchas gracias, ingeniero Julio, y bueno, hasta pronto y muy amables. Profe, espéranos 2 segunditos. Primero que todo, Listo. agradecerte por el espacio. Creo que seguiremos aprendiendo porque el tema de la gerencia de proyectos también es un tema que ha evolucionado como lo mostraba el profesor Ramón. Muy seguramente vamos a tener más cambios. Fíjense ahorita como empezamos con el tema de sostenibilidad, incluimos el tema de las tecnologías en 50, 100 años. Muy seguramente tendremos nuevos retos. Entonces, pues esto seguirá avanzando y estaremos allí también para poder apoyar a nuestros gerentes de proyectos. Profe, quisiera como si de pronto alguno tiene alguna duda o inquietud, sé que aquí ya nos colocaron una en el chat y dice, profesor Correa, ¿cómo balancear sostenibilidad de los proyectos con la sostenibilidad ambiental cuando esta última se ve como un gasto para la empresa? Generalmente ellas, o sea, las empresas, van por lo bajo, tratando de cumplir apenas con las normas ambientales, pero mirando cómo las evaden. ¿Cómo considera usted que puede llevarse a la realidad esa sostenibilidad ambiental sin menguar la sostenibilidad en el desarrollo de proyectos en ingeniería en el país? Y la Bien. segunda, ingeniero Correa, en proyectos
sobre remediación de suelos degradados, no hay ni siquiera líneas base en el país. ¿Cómo definir un entregable y un presupuesto acertado cuando hay temas no realizados nunca, pero que hoy se necesitan debatir a partir de la investigación que no sabemos de antemano qué va a pasar? Bueno, voy a responder esas dos, que nada me pierde el hilo. Eh, Realmente cuando estamos hablando, digamos, de la última, tengamos en mente que en los proyectos se maneja algo y es el tema de las fases. Las fases significan, yo no estoy muy seguro cuál es el resultado del proyecto, que es ese tema específicamente. No estoy muy seguro cuál es el resultado. Pero como no estoy seguro cuál es el resultado, nosotros nos encargamos vamos a realizar una primera fase del proyecto, no un proyecto, sino una primera fase. Tomamos el todo y lo dividimos en algunos elementos. Y me encargo de mirar cómo hago yo para poder solucionar o al menos atacar o al menos, digamos, como llegar a mover sobre eso. Cuando yo observo y tengo la primera fase, tengo unos resultados, miro si esos resultados sí me están llevando efectivamente a atacar el problema sobre el cual la persona que nos escribe lo dice. ¿Hay alguna solución? No olviden y no olvidemos, la inteligencia artificial hoy nos puede ayudar y yo quiero ir tal vez no sobre eso, sino los invito a que vayan. Hay una base de datos que se llama Science Direct y es una base de datos de ingeniería y de ese tipo de ingenierías en las cuales nosotros, como las hallistas, tenemos acceso a través de la biblioteca. El, uno entra a esas bases de datos y ahí uno puede buscar específicamente qué está escrito en torno a eso. De eso tiene que estar escrito porque esto no es ciencia oscura, sino sencillamente son temas no tratados. Tenemos que mirar en esa base de datos específicamente, qué hay escrito respecto al tema y cuáles son los que están liderando ese tema en lo que es esta parte global. Sobre eso, ahí es donde se empiezan a encontrar las soluciones. No conozco la solución. Y la forma de atacarlo es obviamente a través de crear unas fases, mirar qué esperaría yo que me diera, cómo debo manejarlo y cómo debo atacarlo. Dentro del otro punto, ese punto se ha hablado muchísimo y es el plan de negocio original. Hablaba de los elementos entonces que personal, que política, que medio ambiente y a medio ambiente se le estaba dejando muy poco espacio. Lo que se está haciendo es, y fíjese que yo toqué al principio de la presentación, toqué que todo estuviera acorde con el plan de negocio. Esto tiene que estar acorde con el plan de negocio. Y si ustedes miran los elementos que están al principio en las gráficas, ahí aparecen cuáles son las grandes categorías que debe tener los planes de negocio. Entonces, en ese plan de negocio incluye estos elementos de sostenibilidad, incluye qué significa, pero para nosotros significa también cómo hago yo realmente para reciclar, cómo hago yo realmente para economía circular, cómo hago yo necesito como gerente de proyecto que conocerlo. Pero eso tiene que estar escrito en el plan de negocio, no se puede implementar después. Y cuando esté, ahí es donde me dan los dos indicadores claves que manejamos en los proyectos, ¿cierto? La relación beneficio-costo y el retorno a la inversión, pero ya están incluidos ellos ahí. Listo, ¿Listo? profe. Muchísimas gracias. Bueno, Carolina Hernández nos pregunta que si esto queda grabado. Sí, Carolina, y pues para todos nuestros participantes tenemos un centro de experiencia de la Facultad de Ingeniería. Ahí les coloqué el link. En el transcurso de la semana estaremos subiendo la grabación. Marisol Hernández nos pregunta, buenas tardes, profesor, para un proyecto basado en biorremediación de suelos, si el proyecto no cumple las metas de reducción de contaminación en el tiempo previsto, ¿qué acciones correctivas debería tomar el gerente de proyecto según la metodología? Mira, aquí hay que tener muy claro lo siguiente. El proyecto termina y los resultados no se ven, porque uno lo que hace en el proyecto es crear todos los mecanismos necesarios para que cuando finalice el proyecto, de ahí en adelante, se estén buscando los indicadores. Ejemplo,
Yo tengo un proyecto y digo mi indicador relación beneficio-costo, pero cuando el proyecto finaliza, yo todavía no he empezado a tener los beneficios, ¿cierto? Porque eso se dan a partir del producto o servicio que uno creó en el proyecto. ¿Al cabo de cuánto tiempo? Generalmente eso existe como una curva en la cual dice beneficios, tanto tiempo, los costos para poder llegar a eso, ¿cierto? Y se llama el punto de equilibrio. En este caso sucede exactamente lo mismo. Hay que determinar al cabo de cuánto tiempo, luego de terminar el proyecto, efectivamente se llega a ese logro. Si uno ve que esos son muy largos, generalmente los proyectos se vuelven no viables porque no hay forma de poderlos financiar. ¿Ves? Ese es el tema. Hay que mirar es la relación de beneficio-costo que tiene e incluirlo en el plan de negocio. Gracias, profe. Jonathan David tiene levantada la mano. Jonathan, te escuchamos. Bueno, buenas noches, ingeniero, buenas noches a todos. Sí, Todo tengo una bien. preguntita. Entonces, si por ejemplo en un proyecto de compensación ambiental, los indicadores del sistema de gestión ambiental muestran que el suelo que tenemos, o sí, que se le hace el análisis de suelo, por ejemplo, no responde a una aplicación de enmiendas orgánicas, como por ejemplo estabilidad o mejora de mortalidad. Entonces, por ejemplo, yo como gerente del proyecto, ¿cómo puedo justificar ante la CAR o la autoridad ambiental pertinente una modificación en el cronograma o en el presupuesto para corregir esta cierta falla técnica y así pues no me tenga que considerar a un incumplimiento del contrato? A ver, Lo digo. per- discúlpeme. Primero que todo, ahí no puede existir proyecto todavía. Ahí existe hasta ahora la formulación. Es decir, yo voy a mirar cuál es la solución, voy a explorar la posibilidad de la solución, voy ante la CAR y logro el financiamiento de buscar la solución. Cuando ya ellos me digan, sí, aquí está la plata, ¿en cuánto tiempo cree usted que va a explorar y va a encontrar la solución? Ah, en un año y ese es el proceso que yo voy a realizar. Ahí sí es donde se vuelve proyecto. Lo anterior es simplemente lo que uno llama formulación y, perdón, identificación, formulación y evaluación de las necesidades. En ese momento no es proyecto todavía. Cuando ya se llega ahí, se tiene claro qué es, cuánto dinero necesito, quién me lo puede suministrar y cuál es el resultado que voy a tener. Ahí sí se vuelve proyecto. Si estamos, ingeniero, Sí, sí, Jonathan. pues es que lo decía más por parte de cuando ya está puesto, o sea, ya se planteó como tal, por ejemplo, las enmiendas y la solución de cómo las enmiendas van a mejorar el suelo, de modo que por alguna cuestión físico-química no logre, por ejemplo, la enmienda cumplir con la cierta calidad que exige. Entonces, ¿cómo se podría como... em, ¿como qué? Como decirle a la autoridad ambiental que necesita como una prórroga, mejor dicho. Ok. Sea, Pero lo que sí, tú quieres hacer es plantear un control de cambios. exacto. Ok. Sí. Claro, pero recuerde que uno primero lo enmarca en supuestos de restricción y exclusiones. ¿Es posible lo que se vaya a dar? ¿Es posible que sí, sí efectivamente se dé? Y si uno mira que sí es posible, pero luego dentro del proyecto observa que no se va a lograr, recuerde que llegamos a una de las causas por las cuales los proyectos no van. Y una de las cláusulas es o se me acaba la plata o la necesidad ya no existe o definitivamente no se pueden lograr los objetivos. Por lo tanto, me toca buscar otros métodos diferentes para poder llegar a ese mismo objetivo. Hay que armar otro proyecto con una característica distinta. Y eso suele suceder cuando yo no hago correctamente la labor anterior. Sí Listo, estamos, ingeniero. Jonathan. Sí, señor, muchísimas gracias. Con todo gusto, Jonathan. Muchas gracias, John. Yo quiero leer otra pregunta. Eh, el ingeniero Iván Hu dice, buenas noches, profesor. Muchas gracias por su presentación. Primero, en el caso de los procesos de aseguramiento de la calidad,
se hace necesario tener la documentación de los procesos establecidos en las fases del proyecto. ¿Cuáles podrían ser las sugerencias de su parte para que las personas vean esto diferente a un trámite administrativo, sino como un mecanismo que ayuda a la gestión de las evidencias? Y dos, siendo una competencia transversal de los ingenieros y de otras profesiones, ¿qué recomendaciones puede darle a nuestros estudiantes de pregrado para iniciar sus procesos de formación en gestión de proyectos? ¿Podría sugerirnos algunas herramientas base? Bueno, el tema de los procesos de calidad, resulta que en los proyectos y en la forma como lo define el PMI específicamente, nos dice, hay unos elementos que se llaman los factores ambientales de la organización. Factor ambiental se le llama a todo aquello, ¿cierto?, en el cual usted tiene que cumplir obligatoriamente per se. Entonces, por decir algo, nos dicen las legislaciones, todo lo que son leyes, todo lo que son reglamentaciones, usted lo tiene que cumplir. Todo lo que es la cultura organizacional dentro de lo que hay en la organización, métodos de contratación, métodos de evaluación, métodos de retiro. Usted tiene que cumplirlo dentro de su proyecto. Dentro de esa categoría entra todo lo que corresponde a los procesos y sistemas de calidad. Y dice, nosotros en los proyectos no nos tenemos que preocupar por eso. Eso tiene que estar porque es que es parte del factor ambiental en el cual se mueve la organización. Ahora, si usted tiene que modificar esos factores ambientales, es un proceso diferente al proceso que tiene que ver dentro del proyecto. Y por favor, tenga en cuenta que calidad significa, y así está escrito, calidad significa entregar al cliente lo que el cliente pidió. Si lo que el cliente pidió o solicitó, usted no lo puede cumplir con el proyecto, usted tiene que decirle que no lo puede cumplir. Entonces, cuando uno estudia los procesos de calidad dentro de los proyectos, digamos a la luz de la guía del PMI que está en el PMBOK, fíjese que el P5, por ejemplo, no habla como mucho de los temas de calidad como proceso, mientras que en el otro sí, pero hace referencias a eso. Entonces, la primera parte de la respuesta es ahí. Realmente, es que esto tiene que estar. ¿Por qué tiene que estar? Porque es parte del ambiental. Es como decir, mire, nosotros en mi proyecto solamente vamos a trabajar 4 horas al día. Perdón, es que está estipulado por ley en que se tiene que trabajar 7 horas o las 8 horas. Y eso no es negociable. Es el mismo caso de lo que sucede con todos los ISOs que afectan específicamente un proyecto. 14.000, el 20.000, el 21.000, el 9.000. Todos ellos hacen parte del proyecto y yo no puedo manejarlos. No sé si responde un poquitico eso. ¿Había una segunda parte de ahí? Sí, ingeniero. Y tenemos otras 3 preguntas. Yo creo Listo. que vamos cerrando Me voy un para poco clase. y la Tengo, segunda. tengo a mi Oh, por grupo a las Dios. 8 y Oh, a por las 6 Dios. lo tengo. Dígame. Bueno, la segunda es, siendo una competencia transversal de los ingenieros y de otras profesiones, ¿qué recomendaciones puede darle a nuestros estudiantes de pregrado para iniciar sus Ok, procesos de formación en gestión de proyectos? ¿Podría ok. sugerirnos algunas herramientas base? Listo. Mire, la guía sugerida es nosotros como futuros profesionales y como profesionales. Nosotros deberíamos ir y afiliarnos a las asociaciones de profesionales que marcan digamos, nuestro perfil. Por decir algo, yo soy ingeniero de sistemas y estoy afiliado a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas desde que yo era estudiante en la Universidad Distrital. Posteriormente fui a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que son como muy de tendencia a ingeniería civil, que no soy de la ingeniería civil. Y recientemente ya hace 30 años en el PMI. Entonces, la sugerencia está, todos nosotros tenemos, ojalá que buscar las agremiaciones, asociaciones. El PMI, que es para los gerentes de proyecto, tiene cabida a unas cuotas muy, muy manejables y con unas certificaciones muy manejables para lo que son los estudiantes. Entonces,
Hay categoría especial para los estudiantes, pero los estudiantes ahí van a tener acceso, hablando de la gerencia de proyectos, van a tener acceso primero a todas las últimas técnicas, procesos, procedimientos, guías que están disponibles para nosotros los que estamos afiliados ahí. Pero también tenemos una red, un networking a nivel mundial. Entonces, mi recomendación es, uno, todos nosotros en algún momento del tiempo vamos a manejar proyectos. Ojo con la definición que yo di al principio. Todos nosotros vamos a manejar proyectos. ¿Por qué no nos vamos hacia las asociaciones de profesionales, en este caso la del PMI, y depende de la disciplina que tengan hacia la disciplina correspondiente? Y ahí vamos a crecer personal y profesionalmente. Esa es mi recomendación para ellos y aprender, así como aprende uno la buena comunicación, ¿cierto? La asertividad, también debería aprender la gerencia de proyectos. Bueno, profe, tengo dos consultas. Juana Gabriela. Buenas noches, profesor Correa. Una consulta. ¿Cómo se sugiere gestionar la entrega de valor cuando el producto depende de un hallazgo científico que no se indicó en los resultados? Que no indicó resultados positivos, perdón, leí mal. Bien, la entrega de valor no significa que el resultado tenga que ser positivo. La entrega de valor significa, mire, se hicieron todos los estudios, todos los análisis, se utilizaron las mejores técnicas, que es lo que uno hace realmente dentro de un proyecto. Se definió un alcance claro, se definen unas restricciones claras, se definió exactamente qué es todo lo que hay que hacer y el resultado no dio. Esa entrega de valor significa esto que se acaba de hacer, se hace bajo las mejores técnicas, bajo los mejores procesos y procedimientos, ¿cierto? Que están en el mundo, porque cuando uno trabaja con el PMI, todo lo que uno habla aquí en español es lo mismo que se habla en francés, es lo mismo que se habla en alemán, es idénticamente lo mismo. Entonces, la entrega de valor no significa que el resultado tenga que ser positivo. Mire, hicimos todos los análisis y el resultado fue ese. Antes, por el contrario, si no dio el resultado esperado, sabe uno en que se allanó el camino correcto para poder lograr ese resultado. Y se utilizaron las técnicas más altas en la industria para eso. Eso es entrega de valor. ¿Y la otra Gracias. cuál era, La ingeniera? última. Carol Dayana. Buenas noches, profesor. Una duda. En un proyecto enfocado en mejorar las condiciones ambientales de la comunidad, ¿cómo debería ajustar el diseño si las variables climáticas, alta evaporación y baja Sí. precipitación limitan la efectividad de las soluciones propuestas y qué criterios permitirían validar su viabilidad a largo plazo? Bueno, eso se utiliza el esquema de la gestión de riesgos. Ya tengo claro, ahí está identificado cuál es el escenario de riesgo. Se calcula la probabilidad de ocurrencia, el impacto de ocurrencia y la severidad si el riesgo ocurre, que esa es la primera, que es la evaluación cualitativa. Tendría que mirar ese escenario que la dama está dando, si efectivamente en su probabilidad y su severidad, si efectivamente está en que debe ser estudiada, controlada, manejada. Si se considera que sí, eso existe en unas matrices, que es la matriz de probabilidad de impacto, en la cual se determina si ese escenario de riesgo sí debería ser considerado o no. La pregunta es, ¿esto es probable? ¿El impacto, si se da, realmente es un impacto alto? Si eso es verdad, perdón, verdad no, si es cierto, se cuantifica cuánto dinero necesito yo para poder manejar eso. Y con ese dinero me encargo de determinar a través de las 5 respuestas cuál es el plan de manejo de eso. Y seguramente el plan de manejo de eso puede ser una transferencia, ¿cierto? O puede ser una exploración o una explotación de ese resultado. Con riesgos, con la gestión de riesgos se maneja eso perfectamente y me dice qué debo hacer. Bueno, Muchas profe gracias. Ramón, muchísimas gracias también a todos nuestros invitados, profesores, estudiantes, comunidad en general.
Gracias por este espacio y prontamente estaremos también enviando nuevos webinars, nuevas noticias en el marco del ciclo de conferencias de la Facultad de Ingeniería. Buenas noches para todos. Hasta luego. Buenas Bueno, muchas noches gracias, para muy todos. amables. Muchas gracias, ingeniero. Listo, con todo gusto para servirles. Noche para todos.